Esto nos genera un contraste enorme de la diferencia de temperatura entre el día y la noche que hace que se mueva todo. Antes subía el aire, por la noche el aire que está caliente arriba, pues resulta que abajo ahora hace frío. Con lo que abajo se va creando frío y el frío ese va creando una pompa muy grande y al final, pues bueno, pues ya veremos a ver qué sucede, pero hay una diferencia, que sepáis que hay una diferencia enorme. Ahora, ¿qué sucede? Que el 75% o el 80%, no sé, pero bueno, una gran parte de la superficie del planeta pues está cubierta por agua. Mares, océanos, ríos, lagos. El 75 o el 80%. Por eso nos llamamos el planeta azul, ya lo sabemos todos. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que el agua cuando recibe la radiación solar, cuando recibe el sol, recibe calor y se calienta, claro que se calienta. Y no hace falta, hay una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta. No hace falta que el agua hierva para que el agua se evapore. Una vez que pasa una temperatura de, creo que es sobre 20-25 grados, el agua empieza a evaporarse. ¿Qué es lo que pasa? El agua se calienta, toda se va calentando, igual que un metal, pero más lento, y el agua empieza a soltar vapor de agua. ¿Vale? ¿Eso qué sucede? Que nos juntamos con una pompa de aire caliente y una pompa húmeda. Ahora, ¿qué hace el aire caliente? El aire, al calentarse, ya decíamos que dilata y empieza a subir. ¿Y qué se forma? Pues ese vapor de agua no se pierde, sino que cuando llega a un sitio que está más frío, se condensa, que eso es lo que se forman las nubes. Menos más que tenemos nubes. Si no tuviéramos nubes, no sé qué íbamos a hacer prácticamente todo el planeta, porque no habría lluvia. Yo, para mí, es una maravilla de la ciencia que tengamos, una maravilla de la naturaleza que tengamos nubes. Entonces, ¿qué sucede? Ya decía yo, el aire se condensa, ¿vale? Hay veces que decimos, bueno, y yo esto no me doy cuenta. Pues mira, la condensación del aire se realiza prácticamente a diario. Cuando tú pones la ropa a secar en la terraza o en el patio de tu casa, la ropa está mojada. Pasará una hora, pasará un día, la ropa se seca. ¿Y ese agua dónde ha ido? Esa agua se ha evaporado, sencillamente. Y ese agua se ha evaporado porque le han dado un poquito de calor y ese calor ha ido a la atmósfera. Y si se ha calentado, pues ese aire ha ido calentando arriba. O sea, se ha ido subiendo para arriba, se ha ido subiendo y llega un momento que depende de las condiciones atmosféricas, pues se condensa y tenemos una serie de nubes, ¿vale? El mundo de las nubes es un mundo aparte, si queréis ya lo iremos tratando, ¿vale? Entonces, ya hemos visto básicamente que el aire, cuando se calienta, asciende y cuando se enfría, para abajo, va descendiendo, ¿vale? Otra característica que nos va a influir muchísimo en el aire es que cuando lo sometemos a una presión, lo que hace es, pues eso, aumenta la densidad, aumenta la presión, pero gana velocidad. ¿Eso qué pasa? Vamos a ver. Pues eso, cuando éramos chiquitillos y cogíamos en el colegio y cogíamos los canutos del bolígrafo, pues nos hartábamos de jugar muchas veces, porque tú soplabas y no pasa nada. Pero si tú coges un canuto y soplas fuerte, ¿qué es lo que pasa? Que el aire que expulsa pasa sobre una pequeña superficie. Entonces sale mucho más rápido, ¿vale? Esto es lo mismo que pasaría cuando en la naturaleza se ve muchísimo, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar. En el estrecho de Gibraltar hay mucho aire y hay mucha corriente marina, porque al agua le pasa lo mismo. Cuando se estrecha, ¿vale? Cuando se estrecha, se somete a presión, pues entonces también gana velocidad, ¿vale? Eso es muy importante en la montaña, porque vamos a ver que en los pasos de montaña, pues cuando hay una montaña junto con otra y el aire tiene que pasar por medio, digamos que toda la canalización del aire pasa sobre un punto determinado y eso nos va a hacer que, bueno, pues
que se acelere el aire ahí bastante, ¿vale? Eso es muy importante, hay que tenerlo muy importante para gente que está siempre, bueno, pues en estos menesteres. Vamos a ver. Grosso modo, tenemos que también tener en cuenta la orografía. Ya hemos visto, digamos, muy básicamente, que la meteorología depende de lo que tenemos ahora mismo en el planeta, de los sólidos, líquidos y gaseosos. ¿De qué depende más? Depende de la orografía del terreno. Ejemplo, cientos. El clima que hay, por ejemplo, en el Pirineo, en verano, pues que hace un calor, que por la mañana se forman nubes de tormenta, normalmente se suele condensar y suelta pues la tormenta, una lluvia a mediodía, y a partir de ahí todas las condiciones se quedan constantes, se quedan suaves, bueno, ya se puede quedar ahí toda la tarde. Más ejemplos, Sierra Nevada tiene un microclima por la altura que tiene, y eso hace que a todo su alrededor pues se crea esté dependiendo de esto, que se lo digan a los amigos de Almería, que prácticamente aquello es un desierto, ¿vale? Porque Sierra Nevada es un parapeto de las nubes que vienen en dirección de poniente, se quedan en Sierra Nevada, y a partir de ahí todo lo que es la parte de atrás, pues prácticamente llueve muy poco. Eso mismo, casi, bueno, muy similar pasa en las Islas Canarias. Luego, por decir algún microclima más, pues todas las lluvias que se recogen en la Sierra de Grazalema o en Santiago de Compostela, porque vienen las nubes del Atlántico, y cuando rompen en las primeras sierras o rompen en los primeros sitios de que hay una pequeña elevación, pues sueltan ahí toda la humedad que tienen, ¿vale? Toda la lluvia, ¿vale? Otro sitio que estoy pensando, pues como comentaba antes, el Estrecho de Gibraltar tiene un microclima, tiene un clima determinado, pues, dependiendo de las circunstancias, de la orografía que tiene. Está ahí en un canuto de todo lo que entra del Mediterráneo y todo lo que entra del Atlántico. Tiene una corriente bestial de agua, tiene una corriente bestial de viento, y dependiendo del viento que tenga, el dominante, pues así estará. Más humedad, menos humedad, y las circunstancias de temperatura pues también varían. O sea, la temperatura que tiene también va a variar muchísimo. Vamos a ver. Un dato importante que hay que tener en cuenta a la hora de tener la meteorología es que yo esto lo llamo los macroclimas, los climas y los microclimas. Cuando hablamos de macroclimas, cuando entra un frente, una borrasca enorme, un frente enorme del océano Atlántico, y va barriendo. Entonces dicen, lluvia en el sur de España, en el norte de España, va a pasar esto, claro, porque vosotros tenéis que tener en cuenta que aquí hay como pequeños, grandes y enormes movimientos de energía, vamos a decir, de nubes, de fríos o de anticiclones que son calientes, pero hay enormes movimientos de energía. Cuando entra un movimiento enorme, cuando entra lo que yo llamo un macroclima que entra del Atlántico, en este caso, y va barriendo, pues hace frío en toda España. Bueno, o llueve en toda España, o si es un frente frío, hace frío en toda España. Iba a decir frío. Hace frío en toda España. Entonces, eso da igual, o sea, da igual. No es, ahí cuenta más el macroclima que yo llamo, que las circunstancias muchas veces orográficas, o que otro tipo de cosas que haya que tener en cuenta, ¿no? Luego tenemos los climas, vamos a decir los climas que están bastante determinados bueno, yo hablo de España, pues en el Mediterráneo tenemos un clima mediterráneo, en la parte norte pues clima atlántico, y luego un clima continental, digamos, en el centro de España, montaña, en fin, cada uno va a ir condicionado dependiendo de su parte orográfica y dependiendo de cómo se mueven las nubes, básicamente, ¿vale? Y luego, cuando no hay unas condiciones, no hay ningún microclima, ningún clima determinado, pues hay veces que
Puede haber un clima, por ejemplo, yo hablo de aquí de Málaga, puede haber un clima, una circunstancia meteorológica aquí en Málaga capital, y sin embargo en Antequera, que está a unos 40 kilómetros, pues que es totalmente diferente. A lo mejor un día aquí hace un día espectacular y pasa a Antequera y está lloviendo, hay nubes, frío, no sé, varía muchísimo. Eso mismo pasa, bueno, imaginaros, entre Granada y la Sierra y la Sierra Nevada pasa exactamente igual, pero bueno, ejemplos de estos miles. Cuando no hay un clima, unas circunstancias dominantes, pues el que domina muchas veces es el viento, y eso es lo que nos va a condicionar que tengamos unas condiciones diferentes en un sitio o en otro. Incluso dentro de una misma ciudad puede haber unas condiciones en un punto y otras condiciones en otro. En Málaga es muy normal que cuando entra el terral, que bueno, si ya tenemos más tiempo ya lo comentaremos, pues entra un aire del interior muy caliente, roto, muy seco. Sin embargo, llega hasta una parte de Málaga. Normalmente está el Palo, entrada de ahí de la Cala, y es que tú te mueves y es que vas en el coche o en la moto y es que es cuestión de 100 metros está variada la temperatura a 5 grados, pero es que te mueves un poco más y son otros 5. O sea que dependiendo de las circunstancias orográficas y dependiendo de diversos factores, pues te puede variar el clima en 100 metros, en 500 metros, te puede variar muchísimo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo en la montaña. No es lo mismo estar a barlovento del viento, o sea, en la parte de delante de la montaña, que está a sotavento, que está en la parte de atrás de la montaña, porque a lo mejor tú estás en un sitio y no tienes absolutamente nada de viento, porque el viento pasa por encima de la montaña, y si tú estás aquí, el viento viene por aquí, y tú estás aquí y no hay nada de viento. Sin embargo, pasa a la parte de adelante y vamos, es que te vuela, vamos, que no puedes estar. Y eso mismo pasaría cuando estás a la sombra o cuando estás al sol. Es que digamos que hay un microclima, ¿vale? Y sobre todo en diversas épocas del año, que llámese primavera, otoño, que el clima cambia muchísimo. Eso ya lo sabemos todos. No quiero dejar de mencionar que el tema del sol, que nos afecta tanto, ya otro día a ver si podemos profundizar, pero lo que está claro que nuestra cercanía y cuando estemos más cerca o cuando estemos más lejos del sol va a condicionar que estemos en una estación u otra, estemos en primavera, verano, otoño o invierno. Y ese contraste no es porque estemos más cerca o estemos más lejos, sino porque el sol, digamos que en invierno sube un poquito y baja relativamente rápido. Podemos tener 7 o 8 horas de sol al día. Y en verano la amplitud del sol es muchísimo más grande, o sea, sale como más al este, sube muchísimo más, se nos pone prácticamente arriba, con que la insolación al terreno es enorme, y baja mucho más lejos. Es decir, la amplitud del sol es prácticamente el doble en verano que en invierno, y luego está mucho más arriba, tenemos mucho más sol, con lo que condiciona el clima muchísimo. Pero además tenemos una cosa importante, que las estaciones más loquillas que tenemos son primavera y otoño. ¿Por qué? Pues porque hay mucha actividad, hay mucho movimiento, hay mucho intercambio. En verano pasamos de tener mucho calor, de tener todo muy estable, a que entra el otoño, y eso empieza a moverse de alguna manera, y hay contraste entre el frío, el calor, entre arriba, entre abajo, y eso es movimiento de todo, ¿vale? Y empieza a llover, empieza a hacer frío, empiezan las nubes, esto cambia. No entra el frío en invierno, se queda todo parado. Entra el anticiclón de invierno y lluvia muy poca, por lo menos en España, ¿vale? En la mayor parte de España. Todo se para, todo se queda estable, hace mucho frío, ¿vale? Empieza otra vez el calorcito, empieza la primavera, la sangre altera, el movimiento, el calor.
frío o calor, unos días más frío, otros días más calor, otros días más tormenta, ahora que viene un frente y todo empieza a moverse. Entonces esto es la vida que tiene nuestro planeta, la vida que tiene nuestro entorno, ¿vale? Así se ha creado pues todos los climas que tenemos. Y eso es, bueno, pues a mí me encanta y es la salsa de la vida, ¿vale? Bueno, agradecer a quien le haya parecido bien, le agradezco muchísimo, y a la Federación Andaluza de Montaña que me haya dado esta oportunidad de, bueno, hacer unos apuntes de meteorología, y espero que os hayan gustado. Hasta luego.